Muy buenas lo que sea, mi gentes casi bonitas. Casi 30 años han pasado desde que El Cazador llegaba a los kioscos de revistas argentinos para demostrar de qué estaba hecho el antihéroe nacional. Hoy, en Hijos de la Misma Rabia, estamos orgullosos de entrevistar y quemarle la cabeza a quienes combinando costumbrismo argentino, cine bizarro, humor negro y bocha de laburo, llevaron adelante el proyecto de llevar al Cazador de Aventuras de la tinta a la pantalla. Hoy, Georgina Zanardi y Jorge Lucas. Soy una generación que se crió con el audiovisual, no estudié audiovisual, fue como una cosa que fue llevando una cosa a la otra. Hoy por hoy, bueno, me dedico al audiovisual de trabajo, pero filmar lo que es filmar lo hago como justamente una vía de escape a lo que es el trabajo. Tarantino también, Tarantino no todo, pero también Tarantino, bueno, igual a muchos. Todo lo que es Helen Lotter, Basket Case, la saga de Basket Case, después películas tipo Street Trash, El regreso de los muertos vivos, la 1 sobre todo, pero también toda la saga. Toda esa cuestión bizarra, ochentosa, de terror, de humor negro. Sí, metido en un cómic todo lo que cinematográficamente me gusta. Bizarro, deformidades, escatología, gore, nada se toma en serio, absurdo, humor negro. Y a la vez todo ese componente argentino de la puteada, que esa combinación es explosiva, tipo el costumbrismo argentino de la puteada y el mal hablado y todo eso mezclado con todo el cine bizarro y todo el humor negro, la sátira, lo grotesco. Tengo un guión a revisar y que cuando se calme la cuestión de la pandemia se va a empezar a rodar. Es bastante sencillo en lo que es la historia, tiene bastante de FX, es muy bizarro el guión. Y esta vez yo, como por lo general tengo los protagónicos de mis películas que llevan la acción y que hacen las gracias son los hombres, esta vez voy a hacer esto con actrices. Lo que pasó fue que en el preestreno en El Rojo Sangre hubo dos posiciones muy claras, dos posturas muy claras. Fue un montón de gente, pero a la vez fue mucha gente que quizás no conocía el cómic o no conocía al Cazador o no le gustaba el Cazador, entonces como que hubo gente que no le gustó para nada y gente que la amó. Y acá lo que está pasando es que todo el mundo le encanta, pero lo que pasa es que en El Rojo Sangre fue mucha gente que no sabía bien con qué se iba a encontrar. Acá exactamente la gente que viene sabe perfectamente, viene a buscar lo que encuentra. Exacto. Por eso pasa esto. Es una película para la gente que le gusta Cazador, para el legionario, primero que nada, pero también es una película para la gente que le gusta el cine bizarro, que le gusta Helen Lotter, Troma, algo de Tarantino, pero por la cuestión más de Tarantino, justamente la cuestión de humor negro, bizarro y grotesco, no tanto la cuestión de culto, fino y qué sé yo. Pero sí, para la gente que le gusta Cazador y para la gente que le gusta todo el cine clase B, toda la bizarreada, todo eso, todo ese código. Relativamente sencillo, creo que lo que más costó fue la de Betty Page, que encima Betty Page es una persona bastante cercana que veíamos siempre, que no se nos había ocurrido, no sé por qué. Nos costó mucho encontrar la actriz, que encima la actriz es la novia de nuestro asistente de dirección, que actúa, que hace un montón de cosas, y cuando la propuse, claro, cuando la vi yo y dije, claro, ¿cómo no se me ocurrió? Estuvo ahí todo el tiempo, pero sí, dimos mucha vuelta con ese personaje. No, sí, Cazador me preparó, es como en la escuela, me preparó un montón. Si bien yo siempre venía haciendo películas, qué sé yo, pero la experiencia de Cazador me preparó un montón, por ejemplo, el tema de laburar con muchos extras, cómo manejar eso. La experiencia de Cazador me puso en otro lugar con la siguiente película. O sea, el tema de la postproducción por ahí fue muy trabajosa, o sea, llevó más trabajo que filmarla. 85% había que hacer la película en postproducción. Y eso Georgina la armó, o sea, nos iba mostrando cómo iba quedando, la íbamos ayudando lo que podíamos, pero fue un laburo bastante complicado porque había mucho croma. Todo eso se tuvo que hacer a mano, o sea, fue un laburo manual. Yo quería meterlo, o sea, quería verlo en carne y hueso porque forma parte de Cazador, o sea, es el verdadero Cazador, digamos. ¿Vos qué sentiste cuando lo viste? O sea, ahí en la pantalla, ya cuando viste la presentación final, o sea... Es que, o sea, cuando lo ves, o sea, lo ves en vivo y lo ves en la película, ¿no? O sea, es como que la emoción por ahí es verlo moverse y, o sea, y que se hizo o sea, que se pudo meter y aparecer, tenía que estar. Igual que el tío Pastafrola y todo eso, pero es un personaje de la mitología o del universo Cazador que tenía que estar porque es el Cazador original. Sí, porque o sea, es lo que es, o sea, es una película que con poco presupuesto y dentro del poco presupuesto se laburó un montón, o sea, hubo
mucha participación de Georgina, o sea, en cuanto a armarla, ¿no? O sea, porque Georgina quedó sola y tuvo que quedar sola con la postproducción, tuvo que llamar un montón de gente para que la ayude para lo que era 3D. Ella también tuvo que meter mucho laburo y después, o sea, nos iba consultando a nosotros y el tema era, ¿cómo es que le íbamos indicando? Bueno, acá faltan lugares, ¿no? O sea, y como no se podía ir a buscar lugares, tuve que armar los escenarios con Photoshop. Sí. Entonces, bueno, queda esa cosa que es muy de Cazador, de mezclar un elemento con otro, ¿no? Cine con foto y todas esas cosas, que queda bueno, con partes que están sacadas de otro lado, ¿viste? O sea, eso está bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, voy a subir, espero que no se haya prendido fuego la cinta.